Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. No saben cuánto gusto me da estar con ustedes para meditar en la palabra de Dios y para pedir su bendición sobre este nuevo día. Oremos. Señor, danos sinceridad de corazón para poner atención a tu palabra, para seguir tus indicaciones y para prepararnos, Señor, para ese mundo nuevo que ya se acerca. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. El texto base de nuestra meditación es del profeta Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán los muertos por los vivos? Un día una señora me buscó y me dijo llorando que estaba embrujada, pues padecía dolores muy fuertes y ya se había hecho exámenes de laboratorio que los médicos habían ordenado, pero no tenía ninguna enfermedad que la ciencia médica pudiera detectar. Entonces fue a consultar a un centro espiritista y la médium invocó a los espíritus y le dijo que estaba hechizada. Le ordenó que fuera a un cementerio de la ciudad y en una esquina encontraría una piedra. Bajo la piedra un hoyo y en el hoyo una muñeca hecha con tela de un vestido que ella usó. Y me mostró una muñeca mal hecha, atravesada con alfileres en varias partes. Me quedé mudo. No sabía qué decir ni qué hacer ante un caso de supuesta brujería. Pensé que tal vez era un chantaje de gentes profesionales para sacar dinero a una mujer desesperada. Oré por ella y le animé a confiar en Dios, pero me propuse a estudiar a fondo lo que la Biblia dice del espiritismo y de la brujería. Encontré que es una antigua práctica del paganismo, pero se infiltraba con facilidad entre los israelitas, adoradores del único Dios verdadero. Y por eso, en la ley de Dios, dada en el monte Sinaí, Dios prohibió adorar dioses ajenos e imágenes en los primeros 2 mandamientos. Leámoslos. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Los dioses ajenos pueden ser personajes admirados y venerados ya muertos, pero que se supone siguen viviendo en otro nivel. Esos personajes pueden convertirse en imágenes idolatradas que desvían la adoración del verdadero Dios. Los antiguos israelitas, como los modernos cristianos, estaban tentados continuamente por las prácticas espiritistas de sus vecinos paganos.
Y por eso Dios les advirtió muchas veces de no caer en ellas. Pero veamos una sola en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Se refiere a una práctica de satanismo en donde quemaban vivos a los niños ante un ídolo. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. El espiritismo es tan antiguo como la misma humanidad. Se basa en la pretensión de hacer contacto con los espíritus de los muertos. Y esta pretensión nace del concepto de la inmortalidad natural del alma. Pues los espiritistas creen que el cuerpo muere, pero el alma o espíritu sigue viviendo. Dicen que es como una crisálida de mariposa que se escapa del capullo y vuela al cielo o a otro lugar. Por eso creen que hay un mundo espiritual rodeando al mundo material y que se supone se puede establecer contacto con los espíritus. Tengo una amiga de juventud que se volvió médium. Me decía que así como hay gente buena y mala en el mundo material, también hay espíritus buenos y malos en el mundo espiritual. Y que hay espiritistas que tratan con los buenos espíritus y otros con los malos. Cuando yo era niño, conocí a una tía médium. Un reconocido curandero de la región la visitaba. Invocaba al espíritu de un médico muerto, mi tía entraba en trance, su voz cambiaba a una voz masculina y el curandero le presentaba los problemas de sus pacientes y el espíritu del muerto le daba las recetas. El espiritismo es la religión más grande del mundo. Por extraño que nos parezca, la mayor parte del cristianismo está contaminado con espiritismo, pues casi todos los cristianos aceptan el concepto básico del espiritismo, que es la inmortalidad natural del alma. Que la muerte en realidad no es muerte, sino un cambio de condición, un paso a mejor o a peor vida. Pues se supone que las almas de los buenos van de inmediato al cielo, a gozar de la presencia de Dios, mientras que las almas de los malos van al infierno o a otro lugar. La inmortalidad del alma es la primera mentira con la que el diablo engañó a nuestros primeros padres. Dios los puso en el Edén y les entregó todo el paraíso con una sola condición: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Leámoslo en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La serpiente fue usada como medium por el diablo y contradijo la advertencia de Dios. Capítulo 3, versículos del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa mentira es la base del espiritismo. Pues si los muertos no están muertos, sino que ya son como Dios y saben el bien y el mal, pueden ser consejeros, guías y mediadores ante Dios. Mis queridos hermanos, es tiempo de examinar las bases de nuestra fe y ver si no están contaminadas con espiritismo. Oremos. Señor, ayúdanos a conservar la pureza de la fe. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu palabra como nuestro guía y escaparnos de los engaños que el enemigo tiende ante nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Voy caminando siempre contento, voy de la mano del Señor. No tengo miedo, voy confiando, pues Jesús conmigo está. Cuando débil estoy, Cristo me da valor. Juntos vamos así, su amor cantando. Voy caminando siempre contento, voy de la mano del Señor. No tengo miedo, voy confiando, pues Jesús conmigo está. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a todos los amiguitos que también nos están viendo desde la casa. Buen día, chicos. Hoy tengo una historia muy interesante para contarles. Sucedía que el pueblo de Israel, cuando vivían en la ciudad de Judá, se habían olvidado de Dios. Muchas veces pasaba esto con el pueblo de Israel. Ya no buscaban a Dios para orarle, no querían leer su palabra, no se interesaban por conocer las verdades que el Señor quería que ellos vivieran. Así es que hasta los reyes que gobernaban al pueblo de Dios se habían dedicado a adorar ídolos, habían construido altares para Baal, inclusive en los patios o alrededor del templo y en diferentes lugares de las ciudades habían levantado altares y se veían ídolos. El pueblo se había olvidado de Dios y Dios se estaba poniendo muy triste por esta razón. Cuando fue muerto el rey Amón, saben que sucedió una cosa muy increíble. El rey tenía un hijo, era un niño de 8 años, se llamaba Josías. Y tuvieron que ponerle la corona y hacerlo rey a Josías. ¿Se imaginan ustedes un niño de 8 años siendo rey de un pueblo? Pero este niñito amaba a Dios y quería obedecer la voluntad de Dios. Cuando él fue creciendo, mientras estaba reinando en su pueblo, cuando ya fue un poco más grande, se puso muy triste al ver que muchas personas no querían seguir al Señor ni buscaban a Dios. Se puso triste porque veía que en el templo todo estaba sucio, había basura por todas partes, nadie limpiaba, vigas del techo se habían roto. Y también se puso muy triste porque ya la gente no guardaba la fiesta de la Pascua, que esta fiesta les recordaba al pueblo de Dios las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que el rey pensó, voy a hacer algo, y mandó a llamar a todos sus sirvientes y dijo,
vamos a empezar a construir, a limpiar y a ordenar y a reconstruir el templo. Así que quiero que lleves todo el oro y la plata del pueblo al templo para que el sumo sacerdote que se va a encargar de hacer las reparaciones pueda tener con qué pagar a las personas que trabajan. Y así fue como el siervo del rey fue al templo, allí se encontró con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dijo: ¿a qué no sabes qué cosa? Encontré un libro que hacía mucho se había perdido y que ya no lo habíamos encontrado. Era el libro de la ley, que supuestamente debía estar guardado en el arca, cerca del arca, pero se había perdido. Por lo tanto, nadie lo leía ni consultaba con ese libro y así no sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. El sumo sacerdote lo encontró, se lo dio al siervo y el siervo empezó a mirar el libro. Ese libro había sido escrito por Moisés. Y se fue corriendo al palacio, se lo llevó al rey Josías y le dijo: mira, rey, lo que encontraron. Aquí está el libro. Y el rey Josías le dijo: pues empieza a leérmelo. Y le empezó a leer todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y cómo iban a suceder cosas trágicas y no felices para ellos si no obedecían la voluntad de Dios. Entonces el rey se puso a pensar y dijo: bueno, mi pueblo no sigue a Dios, de tal manera que estos castigos van a caer sobre el pueblo y sobre mí también y sobre todos nosotros. Tenemos que hacer algo diferente. Entonces le dijo al siervo que llamara al profeta. Y el profeta le dijo lo que podían hacer. Lo que ellos hicieron fue que el rey mandó a llamar a todo el pueblo que se congregara afuera del templo. Y cuando estaban todos ahí, el rey Josías se puso en pie y se puso a leer todas las cosas del libro, que era la palabra de Dios, lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Entonces, cuando terminaron de leer, él dijo: yo que soy el rey, quiero prometerle a Dios que voy a seguir su voluntad y voy a tratar de cumplir sus mandamientos. ¿Quién de todos ustedes, dijo, y se dirigió al pueblo, quién quiere hacer la misma promesa hoy conmigo? Entonces muchos del pueblo se pusieron en pie y dijeron: nosotros también queremos seguir a Dios y queremos cumplir sus mandamientos. Así que, ¿saben lo primero que hicieron? El rey mismo, con sus ayudantes, algunos sacerdotes y mucha gente del pueblo, empezaron a derribar todos los altares a Baal que había en la ciudad, en los alrededores, quemaron los ídolos que encontraron y tiraron todo, de manera que limpiaron la ciudad, porque a partir de ese momento ellos querían adorar al verdadero Dios, que es nuestro Dios. Este rey también dijo que de ahora en adelante ellos iban a celebrar nuevamente la Pascua. La Pascua era una fiesta que les recordaba todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto, que estaban como esclavos. Y entonces el pueblo estuvo muy feliz de poder celebrar esta nueva fiesta, estuvieron muy felices de poder adorar al verdadero Dios. Y Dios derramó todas sus bendiciones sobre este pueblo y sobre este rey, que a pesar de haber sido un niño chiquito, como quizás muchos de ustedes, hay seguramente aquí y niños que nos están mirando en la casa que tienen 8 años. Imagínense que fueran presidente de la República. Cosas hermosas que hizo este niño. Con 8 años empezó a ser rey y fue creciendo y Dios lo bendijo durante todo su reinado, durante todos los años que guió al pueblo de Dios, porque él amaba a Dios y quería que su pueblo siguiera la voluntad de Dios y obedecieran lo que Dios decía en su palabra. Qué hermosa historia que encontramos en la Biblia sobre el rey Josías. Nos despedimos de ustedes, niños y amiguitos, hasta la próxima. ¡Hasta luego! Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.